Hola Luis, hablemos hoy de la insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? Gran tema, Rosita. Qué interesante hablar de la insatisfacción. Me preguntas que qué es la insatisfacción. Y la insatisfacción es un sentimiento, aunque se define como negativo. Para mí es un sentimiento normal del ser humano. No necesariamente tiene que ser negativo, pero que se expresa como un vacío interno, como algo que se anhela, que no se ha alcanzado, que obliga a la persona a hacer un esfuerzo, a sacrificarse inclusive, a luchar, trabajar y buscar las formas de llenar esos vacíos que se tienen. Es como si de gozo, de satisfacción, y esto es interesante cuando lo abordamos de esta manera, porque la insatisfacción nos lleva, como dije, a querer alcanzar metas, objetivos, cosas, ideales que son buenos para el ser humano. Pero que la insatisfacción vista como un sentimiento negativo, entonces es algo enfermizo, es algo que intranquiliza, que molesta, que agobia, que hace sufrir e inclusive que enferma. Y cuando la persona se siente así, que me falta algo, pues se convierte en un estado desagradable, agobiante, que obliga a quien lo siente a buscar el alivio, el resultado, el alcance. Y entonces esto agobia, esto crea unas ansiedades y produce otra serie de trastornos que vamos a tratar de tocarlos. Y fíjate que entre esos trastornos está la ira, el aislamiento, la incomodidad, la intranquilidad, la tristeza, el malestar general. Estoy hablando de casos extremos, pero cuando la insatisfacción no se le presta atención inclusive, entonces es leve, es moderada, se puede manejar y aunque inconscientemente está allí moviéndose, que también es bueno, no al extremo por supuesto, va a perturbar y eso es lo malo de la insatisfacción. ¿Cómo se presenta la insatisfacción? Bueno, cuando la persona tiene muchas necesidades, tiene muchos deseos y no los alcanza, no los ve posibles. ¿Y de qué estaría insatisfecha una persona? Podría ser una pregunta complementaria a la que tú presentas, Rosita. Pues yo creo que todos estamos insatisfechos con la situación económica, por decir, porque el dinero es algo que todos necesitamos y que queremos tener de cierta manera y en ciertas personas muchísimo. Y con vamos a lograr la compra de aquellos bienes, inclusive de afectos, que pueden llegar a satisfacer. Entonces el dinero se convierte en un objetivo y como medio para calmar la insatisfacción. La insatisfacción, por ejemplo, de experimentar soledad, estado de abandono, rechazos. ¿Cómo manejar eso? Insatisfecho porque no se le ama, porque no se le atiende, porque no se le prefiere, porque no se le demuestra cariño. Y eso es un vacío que fíjense que se da aún estando con personas a las cuales se espera que suplan, que llenen, pero que al no experimentar esa presencia, ese afecto, esa compañía, entonces hay una insatisfacción.
En otros casos, la insatisfacción es la falta de reconocimiento, de aprecio, y esto hace que la persona no se sienta bien. Siente que no le valoran como se espera y por lo tanto hay ese tipo de vacíos. En lo laboral, una persona insatisfecha en un puesto de trabajo espera un reconocimiento mayor a nivel de salario, a nivel de ascensos, a nivel de valoración por todo lo que hace. Cuando no lo ve, no lo siente, pues se crea una insatisfacción. En el campo social, quiere ser centro o quiere ser importante, quiere ser aplaudido, admirado, alabado, consultado. Cuando eso no se da y esa persona lo espera, entonces hay una insatisfacción en la parte social. Y en el campo espiritual, muchos más vacíos, por supuesto, porque no entiende si está en una religión, no entiende algunos ritos, algunas demandas de los líderes, o no entiende cómo es que Dios quiere bendecir, quiere ayudar. No entiende que tiene que poner mucha fe para conseguir los resultados con el apoyo de Dios. Y esa parte espiritual siempre va a tener, por falta de conocimientos acerca de Dios, de sus planes, muchos vacíos, porque no tiene el conocimiento. Y si no tiene el conocimiento, entonces no tiene interés, no se relaciona con Dios. Y eso crea unos vacíos de tipo espiritual. ¿Qué las provoca? ¿Qué las provoca? Bueno, la falta de, por un lado, de ver la realidad como es. De saber quién es y cómo son los demás. De saber que tiene límites. De saber que tiene incapacidades. De saber que no tiene conocimiento. De saber que no todo se puede alcanzar. Eso es importante atenderlo desde uno, desde quien la siente la insatisfacción. Y también entender el exterior, las personas que le rodean. Tienen otros sentimientos, tienen otros pensamientos, tienen otras realidades, tienen otros deseos, tienen otras insatisfacciones que probablemente no correspondan a quien le acompaña. Y eso es muy propio de cada ser humano. Hay que mirar también la imposibilidad de lograr tantas cosas que desea el ser humano. Imposible alcanzar esto. Está fuera del alcance. No hay posibilidades. ¿Y qué las agrava? Bueno, ya dijimos algo, que esos anhelos, esos deseos no se ajustan a una realidad personal. Que muchos de esos deseos tienen que ver con la imitación de lo que otros logran, de lo que otros tienen. Y esto pues tiene un cimiento endeble, porque aquellos son unos y este es otro, y las mentalidades, el conocimiento, la preparación, las habilidades son diferentes. Esto se agrava cuando se piensa que si aquel tiene esto, ¿por qué yo no? Si aquel logró esto, ¿por qué yo no? Y entonces entra en un choque que hace que la persona se sienta mucho más infortunada, mucho más agobiada por lo que no logra. Y esto agrava, por ejemplo, la situación de la insatisfacción. Se agrava la insatisfacción cuando viven una vida de ficción, no de, ya hablamos de las realidades. No puede vivir de cuestiones abstractas, de asuntos que están fuera del alcance, que no son posibles. ¿Estar insatisfecho es malo? No es malo hasta cierto punto, ¿no?
Porque la insatisfacción permite la lucha, el esfuerzo, el trabajo y todo lo que está dentro del individuo como herramientas para el logro, y que la insatisfacción es como especie de el motor que impulsa, que genera, que mueve los deseos, los anhelos, etc. La insatisfacción no es mala cuando es leve y normal. Y ya dijimos, sirve para alcanzar los objetivos, las metas, satisfacer los deseos, las ganas, etc. ¿Cómo se ocultan las insatisfacciones? Rosita, las insatisfacciones se ocultan con las bebidas alcohólicas, por ejemplo. La persona que se embriaga es una persona que se siente frustrada, alguien que no logra conseguir una buena vida, un buen trabajo, estabilidad afectiva, relaciones positivas. Entonces usa las bebidas alcohólicas y se emborracha como adormecer ese estado de insatisfacción. Las bebidas energizantes, que eso la usan muchos jóvenes, están ocultando ¿qué? Su incapacidad, su falta de experiencia. Están queriendo con ellas tener actividad cerebral, estar despiertos, no sentir que se le amenaza o que tiene problemas. Entonces es como un ropaje que el joven principalmente hace tomándose ese tipo de bebidas. Las drogas son maneras de ocultar la frustración, el rechazo, la falta de conocimientos, la falta de trabajo, la falta de una estabilidad económica, moral, social, conyugal, etc. La gula es otro vestido que se pone una persona que tiene insatisfacciones. El comer sin medida no es otra cosa sino la ansiedad por llenar el vacío que se tiene generalmente a nivel afectivo, ¿no? Y podríamos hablar más adelante sobre esto, ¿no? La obesidad, de dónde viene, el sobrepeso también, de dónde viene. Y que no solamente es por la gula, sino porque el cuerpo humano reacciona de unas maneras que produce ese engrosamiento, ese sobrepeso, no necesariamente por comer mucho. Hay otros ropajes que son, por ejemplo, las comidas ultraprocesadas, lo que comúnmente se llama comida chatarra. Se empieza a comer un tipo de alimentos y ese crea una adicción y come y come y come y come. Y no es otra forma sino de recurrir a esos estímulos como son la grasa, los azúcares, las sales y algunos aditivos que generan una especie de deseo, de ansiedad por consumir más y más. Tapando con eso la falta de logros, la falta de encontrar el apoyo, el amor, la compañía, la exaltación, el reconocimiento. ¿Todos somos codiciosos? Me pregunta si somos codiciosos. Yo creo que sí, por supuesto con leves contrastes. La codicia, aunque se define como el impulso por tener más y aún ver en otros lo que no se logra, y entonces se despierta ese sentir de el por qué yo no tengo, y al lograrlo, ¿por qué no tengo más? Para demostrar que yo al otro, para demostrar que yo soy superior al otro, y si me toca quitarle al otro para tener yo, pues mejor. Y la codicia pues es un trastorno
que se da precisamente por la insatisfacción. ¿De dónde nace ese afán por tener riqueza, posesiones, reconocimiento, poder? Ese afán de tener, que es como una sed que nunca se calma, se llega al punto de considerar un trastorno a los que se le califica como acaparamiento y a la persona como acaparador, que guardan muebles, que guardan tornillos, que guardan tablas, que guardan cartones, que guardan papeles, que guardan una cantidad de cosas que ni siquiera usan. Y muchos se van al extremo de ir a las calles y encontrar un pedazo de tabla, un pedazo de tubo, y se lo llevan para la casa. Y empiezan a llenar la casa de cosas que encuentran o que tienen desde hace muchos años y que lo consideran como un tesoro, como sus bienes, como su propiedad. Y este tipo de acaparador o de acumulador enferma y nunca ve que es un problema cuando tiene la casa tan invadida que no tiene ni siquiera un espacio para moverse, porque aún la cama está llena de cosas inservibles en muchos casos. Fíjate cómo ir a ese extremo de insatisfacción, de creer que ese tesoro le va a ayudar a satisfacerse un poquito, pero no. Quisiera tener un espacio mucho más grande para guardar y guardar y guardar y guardar. O la persona que tiene dinero, que es un tipo de acaparador, pero también de acumulador. Tiene y desea tener más. Y tiene más y no está satisfecho. Y quiere seguir teniendo más y no tiene la mentalidad de decir, hasta aquí, ya tengo mucho. Ya no más. En ese tipo de trastornos entra el avaro, que ya es un trastorno bastante agobiador, porque tiene y tiene y tiene y desea más y más y más. Y en ese estado no puede vivir tranquilo o tranquila, no puede vivir en paz, no goza de lo que tiene muchos medios, tiene muchos miedos, inseguridades y una desconfianza en todos y por todos, porque los ve como ladrones o usurpadores de lo que tiene, de lo que ha logrado. Ese afán de tener riquezas, viene del alma. El alma es la que busca tener una estabilidad, tener un significado terrenal, lograr lo que se necesita y luchar por aquello que le permite estar vivo. Así que se produce un afán por alimentarse, por trabajar, por tener una vivienda, por tener un carro, por tener una moto, por tener una bicicleta. Un afán enmascarado muchas veces, un afán menguado en algunos casos, pero de todas maneras es un afán. Y el afán no es bueno. Sí, debemos decir que hay que trabajar para vivir y que ese trabajo tenga un equilibrio para que el trabajo no le quite la vida. Hay que buscar también recursos económicos, que los recursos económicos no sean lo principal, porque entonces se deja a un lado
la salud, las relaciones, los afectos, que eso es lo que pasa con muchas personas. La cuestión de la salud, por ejemplo, la cuestión de la salud, hacer unas dietas que ni siquiera son balanceadas, que no son saludables, aunque lo hablan que sí, el hacer ejercicios extremos. Es decir, sí, hay que alcanzar metas, hay que buscar bienestar, pero con un equilibrio. Y el equilibrio tiene que darse desde la parte del alma, la parte espiritual, que va a transmitir ese mensaje a la mente. Y ahí es donde tenemos que apreciar mucho que el depositario de todas estas insatisfacciones están en el alma. Y por eso hay que estudiar el alma. Por eso hay que mirar qué es el alma. Y sí, demos una respuesta al alma. ¿Qué es el alma y quién la da? El alma es un componente que tiene el ser vivo. Es lo que le da la vida. Es el que permite sentir, pensar y actuar. Es un ente inmaterial. Es un ente inmaterial. Es lo que se llama en las Sagradas Escrituras el aliento de vida. Es algo que está dentro de nosotros que genera la vida y que pocos se interesan por saber qué es el alma, quién dio el alma, para qué sirve el alma. Y creo que es una falta de interés y de conocimiento, porque si conociéramos nuestra alma, podíamos hacer mucho con esa alma o por esa alma. Ahora, si el alma tiene un creador, pues también deberíamos conocer ese creador, porque el alma depende de ese creador, porque el alma vive porque el creador así lo decide, la pone y la quita. Y entender que al ponerla se vive y al quitarla se muere, y que hay un autor de ese manejo, entonces hay que prestarle atención al alma y al creador del alma. El alma la da Dios, para todos, sean creyentes o sean ateos o sean indiferentes. El alma la da Dios y punto. ¿Cuáles son las funciones del alma? Qué interesante pregunta, Rosita, sobre las funciones del alma. Veamos. Primero que todo, la vida, la existencia. No hay ser que no tenga el alma. Si no tiene el alma, está muerto. Entonces, la primera función es darle vida a ese ser. Es darle su existencia. Lo otro, darle sentimientos. En el alma se producen los sentimientos. Y qué interesante, ¿no? Que uno pueda aprender eso. Los sentimientos no es algo que nace de la mente o del corazón, como se dicen algunos. No, es en el alma, que se crean y que también se manejan, ¿no? Ya vamos a mirar. En el alma también se producen los pensamientos. Oiga, qué interesante, ¿no? El pensar, aunque la mente es la maquinaria, el alma es la que los crea. Y qué bueno saber eso también, ¿no? Otra función del alma, crea el razonamiento. Oiga, entra aquí el análisis, la reflexión, el entendimiento, para finalmente poner a razonar la persona. Tremenda función, ¿no? Y algo muy interesante que produce el alma, la conciencia. Ese mecanismo que nos permite establecer juicios, decisiones y buscar maneras en las que vemos que podemos o no podemos hacer
podemos y no podemos y no debemos sentir. La conciencia es sumamente importante también en el funcionamiento del ser humano. ¿Puede la persona manejar el alma? Sí, Rosita, el alma se puede manejar de cierta manera, ¿no? No tenemos manejo de su permanencia en nosotros. Estamos hablando anteriormente que Dios quita y pone el alma. Sí se puede manejar algunos aspectos del alma, algunas acciones del alma, algunas capacidades del alma. Sí, podemos regular los sentimientos, podemos decidir qué pensamos, podemos también manejar la conciencia, podemos usar la capacidad de razonamiento y muchas otras cosas que valdría la pena hurgar más adelante. El alma nos permite, en ese manejo, que es muy propio de cada uno, expresarnos, controlarnos y decidirnos. Fíjense ustedes la importancia que tiene el alma en nosotros. Y esos elementos bien manejados son los que van a permitir la insatisfacción bien manejada. ¿Se puede satisfacer el alma? ¿Cómo? Sí, el alma se puede satisfacer. Algunas cosas no. Pero la mayoría sí, porque son parte del control de la persona. Ya dijimos que se puede manejar. Ahora también se puede satisfacer el alma. ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer es analizar la realidad, establecer los parámetros de la realidad. Si no sabemos cómo vivimos, cómo estamos, a dónde podemos ir, qué podemos hacer, pues no vamos a tener una base para la búsqueda de lo que necesitamos, de lo que anhelamos, de lo que nos hará satisfacer nuestra alma. El alma se satisface si tenemos la capacidad para entonces planear y plantear los logros. Y no solamente la capacidad. Otro aspecto que tenemos que tener muy pendiente es el conocimiento. Eso es fundamental. Capacidad y conocimiento nos ayudan a establecer lo que podemos alcanzar. Y aquí entro a hablar de lo que se podía empezar a satisfacer el alma aunque no se tenga dinero, aunque no se tengan bienes. ¿Qué es lo más importante para satisfacer por una persona? Por ejemplo, la paz. Yo creo que la paz es algo que tenemos que tener dentro de nosotros. Con paz adquirimos una tranquilidad y esa tranquilidad nos va a permitir tener una mente mucho más abierta, mucho más constructiva para el logro de lo que deseamos. La paz nos permite analizar las situaciones porque hay una calma mental y eso es sumamente importante. Otra cosa que ayuda a satisfacer el alma es valorar los logros, apreciar los logros. Muchas veces buscamos más y no nos damos cuenta que lo que hemos logrado, que nos ha producido cierta satisfacción, se deja a un lado y no se trabaja sobre lo logrado, sino sobre lo anhelado. Debería entonces traer satisfacción todos los logros, no las expectativas de conseguir otras cosas o más. Otra cosa que ayuda a satisfacer el alma es tener definidos los valores como persona. Eso da unos equilibrios y esos valores hay que aprenderlos, hay que buscarlos. Y no solamente de los valores, hablemos de las virtudes que también son como refuerzos, como estructuras, como columnas del alma para poder lograr con mucha estabilidad lo que deseamos, lo que queremos. Y el alma se satisface con la compañía de Dios. Ya dijimos, Dios es el creador del alma, el que tiene la autoridad y la autonomía para decidir si el alma está en el cuerpo o no. El alma insatisfecha es un alma vacía, es un alma que necesita la presencia de su creador.
Si ese creador no está dentro, hay una inestabilidad de vida. Y esa inestabilidad produce insatisfacción. Por eso, cuando llegamos a este punto y empezamos a entender cómo llegar al equilibrio de aquello que nos está produciendo insatisfacción, debemos comprender entonces que el mejor compañero, el mejor tutor, el mejor asesor, el mejor guiador es el dueño del alma, el que tiene el control del alma, Dios. Y el vacío se llena invitándolo. Dios, ven a mi vida, en una oración, ¿no? Dios, llena este vacío que tengo. Dios, te necesito. Dios, tú eres el que puede manejar mi vida y el equilibrio de mi vida, porque las insatisfacciones son desequilibrios. Estamos hablando de los extremos de la insatisfacción. La invitación fundamental. Si Dios nos ayuda a manejar el alma, entonces, ¿cómo viviremos? Con este ser haciendo presencia en nosotros, este ser poderoso, amoroso, grandioso, pues ¿cómo vamos a vivir? Pues mejor. No nos vamos a sentir más solos, ni abandonados, ni despreciados. No, ahora ya hay sentido de vida con ese ser dentro. Ahora su compañía nos hace mucho más seguros, mucho más deseosos de buscar nuevos horizontes, de alcanzar las metas ya no solo, sino con un compañero al lado que tiene el poder y que tiene la forma de abrir puertas y de establecer milagros, etcétera, que pueden ayudar muchísimo a la satisfacción del alma. Y cuando hablo de milagros, pues lo que no puede hacer el ser humano lo logra a través de los milagros de Dios. Entonces sí es conveniente tener a ese ser dentro, a ese compañero. ¿Y cómo lo hacemos? Pedirle que entre a nuestro corazón. Pasos para manejar las insatisfacciones. Primero diría yo buscar la voluntad de Dios, entendiéndose que la voluntad de Dios no se hace con Dios afuera, con Dios en el exterior, sino con Dios dentro, en el interior, formando parte del compañero del alma. Entonces la voluntad de Dios hay que buscarla. ¿Quiere Dios que logremos esto? Danos la forma de conseguir esto, apóyanos en esto, haz un milagro en esto, pidiendo su dirección. Segundo paso. Y qué bueno cuando sabemos cómo ir, a dónde ir, a quién ir. Y ese tipo de revelaciones las podemos recibir de Dios. Otro paso es aceptar lo imposible. No se pudo lograr, pues está bien. No hay depresión, no hay frustración, no hay desilusión. No se pudo, no se pudo. Ni siquiera con la ayuda de Dios. Y ya. Y el último paso. Amándose y amando a los demás. Cuando uno se ama, se entiende, se valora. Y ese amor hacia uno, que también es el amor de Dios, va a darnos una estabilidad espiritual, mental, física. Y esto es bueno para el logro de lo que queremos. Y si amamos a los demás, pues ese entorno de otros nos va a ayudar a satisfacer nuestra alma, al logro y al apoyo de otros para lo que deseamos conseguir. Hasta aquí hoy. Les esperamos la próxima semana en el episodio Me siento culpable.